saluda el doctor Rolando Vargas del Instituto Médico Soy Diabético. Les agradezco por su compañía en estas sesiones de charlas para médicos y gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a conversar sobre la insulinoterapia en el debut de la diabetes 2. En algunas situaciones tenemos la necesidad de usar insulina en el primer momento que diagnosticamos a nuestro paciente. Eso nos va a permitir compensarlo más rápidamente. Siempre vamos a tener el rechazo en muchos de ellos, por el temor principalmente. Voy a comentarles de un caso que vimos hace algunos años en nuestro instituto para que ustedes saquen sus conclusiones. Es un paciente que lo vimos en el mes de septiembre en su primera consulta, tenía 50 años, refería mucha sed, muchas ganas de orinar y haber perdido peso en forma importante, 20 kilos aproximadamente. Él estaba en peso normal en ese momento, pesaba 64 kilos y medio y medía 1,63 m. Su presión estaba en valores normales. Lógicamente que con estos datos uno sospecha que estamos ante un paciente con diabetes. ¿Qué análisis solicitar? Nosotros le pedimos hemograma, examen de orina, glucosa y glicosilada. 2 días después, en su segunda consulta, se presenta con los resultados donde se evidencia una glicosilada de 11.3, una glucosa de 310. En la orina encontramos gran cantidad de glucosa y de cuerpos cetónicos. Entonces estábamos ante un debut de la diabetes 2 con un grado importante de cetosis. En esta situación se meditaba sugerirle una hospitalización. Se realizó esta sugerencia, el paciente consultó con su familia y no aceptó. El paciente fue explicado de los cambios de estilo de vida que a partir de esa fecha tenía que hacer y de la necesidad de usar insulina en forma temporal. ¿Qué dicen las guías al respecto? Las guías dicen que cuando tengamos pacientes con glicosilada de más de 9, empleemos insulina, no nos retardemos en emplearla. Más cuando al cuadro de hiperglicemia se acompaña un cuadro de gran cetonuria, indicando que el paciente está caminando al coma cetoacidótico. Entonces, al no aceptar la hospitalización, se le indicó dieta, ejercicio por ahora no, autocontrol de glucosa y se le prescribió una insulina Mix 50, 8 unidades, desayuno, almuerzo y cena, y se le citó para 7 días después. En la siguiente consulta nos encontramos que el paciente se sentía mejor, pero su glucosuria, si bien ya no había cetonuria. Los valores de perfil lipídico indicaron elevación del colesterol total y del colesterol LDL. Se insistió nuevamente en cambio de estilo de vida. Se explicó, se educó en la aplicación de la insulina y se le incrementó la dosis a 10 unidades de desayuno, almuerzo y cena y se le agregó una biguanida, metformina, así como atorvastatina para controlar los niveles de colesterol. Una semana después, en la tercera consulta, los análisis arrojaron un mejor control de la glucosa, 163 en ayuna. Se le recomendó que también se hiciera controles postprandial, no solo en ayunas. La orina ya no evidenció presencia de glucosa ni de cuerpos cetónicos y la ecografía de abdomen y pelvis que se realizó en ese momento fue normal. Insistimos en los cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio y reducimos la dosis de la insulina a 8 en desayuno, almuerzo y cena. Continuamos con la biguanida y con la estatina. El paciente, al sentirse mejor y ver también sus resultados en niveles
muy adecuados, solicitó ya pasar a terapia con fármacos orales. Se le explicó que queríamos no solamente controlarlo, sino ayudarlo a crear una memoria metabólica, a asegurarlo en el camino correcto y con buen pronóstico para el futuro. Se le pidió que revisara también este concepto y se le explicó. En la cuarta consulta el paciente ya presentó 110 miligramos de glucosa ya en valor postprandial. Su orina fue totalmente normal y en vista de ello, y porque el paciente refería sentirse bien, se le redujo la dosis de insulina a 6 unidades de desayuno, almuerzo y cena. Se continuó con la biguanida y con la estatina. El paciente seguía insistiendo en que lo pasáramos a fármacos orales. Le pedimos un poco de paciencia, que eso se iba a realizar. Lo citamos 15 días después. En la quinta consulta, su nivel de glucosa postprandial también fue muy buena. No sentía ya molestias, se sentía muy bien, ya estaba trabajando. Y en vista de ello se le indicó reducir la dosis de insulina a 4 unidades de desayuno, almuerzo y cena, continuar con la biguanida, la metformina y continuar con la estatina, la atorvastatina. El paciente en todo momento, después de alcanzar control de sus síntomas, insistía siempre en que ya le retiráramos de la insulina. Se le dio una nueva cita cada 15 días después y en la sexta consulta nuevamente vemos valores adecuados de la glucosa postprandial. El paciente se sentía muy bien, muy recuperado. Entonces se le dijo: emplea 2 unidades de insulina Mix 50, desayuno, almuerzo y cena hasta que acabes tu lapicero y luego ya no compres más insulina y te quedas solo con la metformina y con la atorvastatina. Estos son los pesos desde que empezó el paciente hasta el final de la terapia con insulina. Ustedes ven que empezó con 64.5 kilos y terminó con 70.3. Subió aproximadamente 6 kilos. Tengan en cuenta que cuando usamos insulina podemos también combinarlas con fármacos orales. En este caso que acabamos de mencionar, empleamos insulina con biguanida, pero también puede haber otras combinaciones. Entonces, si no alcanzamos un buen control solo con insulina, también podemos buscarlo incentivando al paciente en el cumplimiento de la dieta y adicionándole otro fármaco. No es recomendable usar insulina con sulfonilurias, menos a un paciente que está debutando con la diabetes, porque el riesgo de hipoglicemia va a ser muy alto. Tenemos muchas alternativas para combinar, pero con sulfonilurias en un paciente que está debutando no es muy bueno. Tengan en cuenta que cuando controlamos bien los niveles de glucosa, disminuimos el avance de los daños micro y macrovasculares. Eso hay que explicarle al paciente para que también participe, no sea un espectador. Tengan en cuenta que la hiperglicemia per se es muy dañina, acelera el proceso de la aterosclerosis. Y que los niveles elevados de glicosilada incrementan el riesgo de muerte a pesar de la edad, de la presión, de los niveles de colesterol, del índice de masa corporal y del tabaco. Es decir, la hiperglicemia per se tiene un riesgo de muerte muy alto. Entonces, cuanto más baja esté la glicemia, ese riesgo también va a estar en niveles muy bajos. ¿En qué niveles se ha demostrado que la tasa de mortalidad disminuye bastante? Cuando la glicosilada
en menos de 5. Entonces, si llegamos a un paciente a niveles de 6.5, 6, está muy bien. No por eso soltemos el tratamiento, permitamos cosas que no se deben permitir. Cuanto más estricto sea el control es mucho mejor, sobre todo cuando se está buscando crear una memoria metabólica, y eso se logra con un espacio de buen control, no con un buen día de buen control, sino con varios meses de control adecuado. Tengan en cuenta que el estudio de Epic Norfolk, que se realizó en cerca de 10.000 personas, demostró que el riesgo de un evento cardiovascular disminuye cuando la glicosilada está en menos de 5%. Entonces, no nos contentemos con tener solamente niveles de 7, si podemos reducirlo a niveles más bajos. Es bueno porque eso disminuye el riesgo de evento cardiovascular. Recuerden que la hiperglicemia es un estado protrombótico y que la insulinización temprana ha demostrado que preserva la masa de células beta. Cuando un diabético tipo 2 debuta, su masa de células beta se calcula que está en alrededor del 50%. Y un estado de hiperglicemia deteriora mucho esa cantidad de células beta funcionantes. El controlar adecuadamente la glucosa nos va a ayudar a preservar la masa de células beta y también nos ayuda a crear la memoria metabólica, que fue uno de los grandes hallazgos que salieron en las conclusiones del estudio del DSST. Les agradezco mucho la atención, suscríbanse a nuestro canal y los veo la otra semana con una nueva conferencia. Muchas gracias.